Óscar Arnal es abogado constitucionalista, profesor universitario, grandes cátedras en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello. El día de hoy nos atañe el tema de las relaciones de Venezuela con aquellos países importantes y aquellos continentes importantes, aquellos bloques que pueden ser de vital importancia para la economía de nuestro país y para la estabilidad política de nuestro país, porque una cosa viene ligada a la otra. El presidente Donald Trump y su gobierno han establecido grandes amenazas de sanciones económicas hacia Venezuela, de aprobarse la constituyente, de darse la constituyente. Inclusive la Unión Europea se ha referido a este proceso constituyente. Sin adentrarnos al tema de fondo de lo que es el contenido de la constituyente, vamos a hablar de las relaciones de Venezuela con el bloque europeo y con los Estados Unidos de aprobarse esta constituyente, porque el país no quiere fracturar relaciones con estos países, Venezuela no quiere fracturar relaciones con estos países, pero tampoco está dispuesta a renunciar al proceso constituyente. Entonces, ¿qué puede hacer el país para mantener las relaciones y para mantener el proceso que ha establecido? Bueno, eso realmente es cuesta arriba, es muy difícil, o sea, porque la condición que pone la Unión Europea, que lo hace un día antes de la declaración del Departamento de Estado y del presidente Trump, es precisamente eso, o sea, que se suspenda esa Asamblea Nacional Constituyente. Y esto además, a esto se le suma la gran cantidad de países vecinos de la región que ya están justamente pidiendo exactamente lo mismo, la suspensión de ese proceso constituyente que además no tiene ningún sentido porque una constituyente es para hacer una nueva constitución. Es como lo dice la propia constitución vigente de Venezuela, para reformar el ordenamiento jurídico, para cambiar el Estado y para hacer esa nueva constitución, que ya tenemos una constitución donde en teoría se garantizan los derechos humanos y en teoría se garantiza la separación de poderes. Entonces, realmente hablar de una constituyente para resolver los problemas del país, evidentemente es un fraude y es un engaño gigantesco, porque con la constituyente no se va a resolver el problema económico, no se va a resolver la crisis Pero ¿cómo puede social. hacer la Cancillería para mantener las relaciones sin renunciar a este proceso? Porque evidentemente, pues pareciera que cada quien defiende sus intereses y hay un interés común y es el interés en las relaciones diplomáticas. Es un asunto de Estado, nos atañe a todos los venezolanos. No le conviene a nadie una ruptura o una fractura de este nivel. ¿Qué se puede hacer? Claro, es que es muy poco lo que se puede hacer, porque si no se está dispuesto a cumplir, o sea, a respetar la Constitución misma, a respetar esos derechos fundamentales, el debido proceso, el que no se haya consultado precisamente al pueblo, ni siquiera se va a consultar al pueblo. Si se hubiera consultado al pueblo, evidentemente que la situación sería distinta, porque eso es lo que establece la Constitución, pero se va a saltar esto completamente a la torera. Igualmente, la elección sectorial, digamos, irregular de compadrones del propio Claro, gobierno, más allá, de los candidatos, eso es completamente irregular y claro, evidentemente por eso el mundo internacional, la comunidad más, internacional está aislando a Venezuela de esa manera y posiblemente con gravísimas sanciones que van a ir más y que pueden ir más allá de sancionar a las individualidades que ya han sido sancionadas en estos países. más allá del sistema que se puede o no implementar, enfoquémonos un poco en las sanciones. ¿Qué tan peligrosa es una sanción económica por parte de los Estados Unidos o una sanción establecida de la forma que se estableció por parte del bloque europeo? Primero con el tema de los Estados Unidos como aliado económico importante para el país. Cuando se refieren a sanciones económicas, Sí, nos podría sonar a bloqueo económico, como pasó en algún momento con Cuba, pero hablaron fue de sanciones económicas. ¿A qué se sí. puede estar refiriendo los Estados Unidos? Bueno, yo creo que en primer lugar a profundizar lo que se ha hecho con relación a todas estas personas que tienen, digamos, del gobierno que tienen bienes fuera de Venezuela. O sea, seguir en el bloqueo de esas cuentas, esas grandes Okay. cuentas de millones de Y a dólares. nivel de Estado, Y a nivel de Estado podría ser igualmente un tema comercial netamente relacionado con el petróleo venezolano. O sea, si Estados Unidos nos deja de comprar los 700.000 barriles que nos compra todos los días y que nos pagan pues cash, o sea, que nos pagan en efectivo
evidentemente que le crean un problema serísimo al gobierno actual y eso es lo que está en juego en medio de todo. O sea, todas esas sanciones que podrían ser apoyadas porque, digamos, la voz cantante en esto lo tiene de alguna manera también la Unión Europea, esos 28 países que conforman la Unión Europea y que evidentemente para Occidente son los países más importantes, o sea, no solamente Estados Unidos y todos nuestros vecinos, Colombia, Brasil, Panamá, Argentina, Chile, etcétera, sino además todos estos 28 países de la Unión Europea y eso sería un golpe muy duro para el gobierno de Maduro, ¿no? Sería tremendo desde todo punto de Bueno, vista. Y está más allá de planteado, ser o un sea, asunto de gobierno, eso sí es un asunto de Estado, ¿no? Cualquier tipo de sanción económica al país claro, extrapola la claro. situación del gobierno y llega a la situación del ciudadano. Claro, por eso es que yo más bien me enfocaría en la segunda parte del comunicado del Departamento de Estado. O sea, Trump, además de las sanciones económicas que anunció, lo que dice ahí es que lucharían a fondo por el restablecimiento de la democracia en Venezuela y por lograr justamente que cambie el régimen. Y por eso el presidente de Maduro ha convocado inclusivamente al Consejo de Estado, o sea, nada menos y nada más. O Claro. sea, ha hecho eso porque evidentemente saben digamos, de lo que se trata, o sea, y lo que está en juego, que es muy, o sea, es muy peligroso desde Claro. todo punto de vista para el gobierno. Sí, más allá de cualquier apreciación que pueda tener un país latinoamericano, un país del bloque latinoamericano, Estados Unidos siendo un país del continente y teniendo históricamente algún tipo de fisura diplomática, en esta oportunidad fue severa el comunicado, fue acertada inclusive la forma de plantear la sanción, pero además de eso promueven soluciones en el fondo, ¿no? O sea, de pasar tal o cual circunstancia los Estados Unidos actuaría de cierta manera. Lo que quedaba un poco en el aire era de qué trataban las sanciones económicas y bueno, ya usted ha especificado un poco cómo van esas sanciones económicas que son totalmente válidas en el mundo de la diplomacia, que son totalmente pertinentes en ciertas oportunidades, pero que existiendo un organismo regional de integración como la Organización de Estados Americanos, desde el cual no se ha podido hacer mucho respecto a Venezuela, quizás tienen una pertinencia aún mayor, porque los países han empezado a actuar de forma independiente porque a través de los organismos, con algunas diatribas y con las diferencias que existen ideológicas entre los países, no se ha logrado el objetivo de aquellos que están alineados con la oposición venezolana y que de cierto modo están defendiendo los intereses de ese sector que rechaza al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero en el tema de la diplomacia, doctor Arnal, esto es una pregunta que surgía hace unos días en nuestras redes sociales y es totalmente imprescindible. Existe una doctrina que se llama la doctrina Arias, que establece que la oposición, la contraparte a la representación del Estado debe estar presente en la discusión que establezcan los organismos internacionales y que establezca cualquier mesa de negociación. En esta oportunidad, los Estados Unidos ha recibido la apreciación de la oposición venezolana porque hemos visto varias reuniones, pero no aplica esta tendencia de la doctrina Arias para recibir también las apreciaciones del gobierno venezolano y poder ponerse un poco en los zapatos del gobierno venezolano respecto a este tema antes de aplicar cualquier tipo de sanción. Bueno, es que evidentemente que todo lo que hace el presidente Maduro tiene un reflejo en el Departamento de Estado y en la política internacional, o sea, y en la geopolítica mundial además. Es decir, no O ha sea, perdido importancia Venezuela. bueno, pero claro, pero está muy descalificado el gobierno, evidentemente, porque lo que hace es siempre echarle más leña al fuego, en vez de reconocer que esta es una constituyente, que digamos que no hace falta una nueva constitución en Venezuela. El presidente ha prorrogado por octava vez el decreto de medidas extraordinarias, o sea, él tiene todas las posibilidades, él es un superrey, esa es la realidad desde el punto de vista, digamos, de los poderes que tiene sobre Sí, sí, los poderes extraordinarios que tiene. pero más allá de eso, no cabe de parte del presidente Donald Trump escuchar la parte del gobierno. Pero es que claro que la están escuchando, claro que la están escuchando. La están escuchando porque evidentemente que es Sí, pero público y notorio. en el Sí, comunicado, y no quiero ser abogado de sí, nadie, ¿no? sí. Y quiero hacer la salvedad acá en la pantalla,
Soy Sí, sí, sí. periodista y trato de ser Sí. lo más equilibrado posible a pesar del contexto. No existe dentro del comunicado donde se amenaza con una sanción una invitación a sentarse en una mesa a dialogar sobre la situación. Simplemente se amenaza y se pone en condiciones. Esto podría ser considerado por el gobierno venezolano como algún tipo de injerencia o violación a la soberanía. ¿Por qué me tienes que sancionar tú por acciones que tomo yo como gobierno? Entonces, antes de invitarme y escucharme, ¿no? Entonces, esto quizás queda un poco al aire porque nos tenemos que ir a un corte, pero en la próxima parte quisiera que me respondiera de forma concreta. La Unión Europea y los Estados Unidos no deberían escuchar más allá de los medios de comunicación el planteamiento del presidente Nicolás Maduro antes de promover cualquier tipo de sanción. Ya regresamos con más de Brújula Internacional y Óscar Arnal. Continuamos acá en Brújula Internacional con Óscar Arnal, invitado frecuente en nuestro programa, en esta oportunidad haciendo valer sus conocimientos del derecho y la Constitución. Sin embargo, pues siempre enfocado en lo que son las relaciones de Venezuela con el mundo. Venezuela entra en una triangulación de problemáticas internacionales, modifica la geopolítica en los últimos tiempos, luego de la discusión en el Consejo de Seguridad del caso venezolano, del tópico venezolano. Pero dejamos en el aire una pregunta interesante. Usted se ha adentrado a hablar mucho de la constituyente y mucho a fondo de la constituyente, pero tenemos que enfocarnos en las relaciones internacionales y en lo que es realmente justo. Dentro de la Organización de Estados Americanos entra la participación de la oposición venezolana atendiendo a la doctrina Arias de un diplomático venezolano que establecía que la contraparte a los estados tiene que participar en la Sí. discusión. No pasó lo mismo en el Consejo de Seguridad, pero la ONU podría ser garante de lo mismo. Pero los países que están actuando de forma independiente, inclusive los continentes que están actuando como bloque, han intervenido promoviendo sanciones o posibles sanciones al gobierno venezolano y a Venezuela de implementarse la constituyente. Pero no se ha visto la promoción de algún tipo de encuentro o de acercamiento entre el gobierno venezolano y estos países que son adversos a la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿No deberíamos atender también allí a una doctrina Arias quizás distinta, volteada, al revés? Claro, pero el tema es el siguiente, o sea, quizás desde mi perspectiva, ¿no? O Claro, sea, claro. yo pienso que el gobierno cubano tiene tanta injerencia sobre Venezuela que es más fácil hablar con Cuba, como ha ido el presidente Santos a hablar con Cuba justamente del problema de Venezuela, que hablar directamente con un gobierno que está tan cuestionado éticamente, moralmente, como un narcoestado, como un, digamos, como un estado que está lleno y que ha colaborado con el terrorismo internacional. O sea, creo que es más fácil hablar con Cuba, como lo ha hecho el presidente Santos, que hablar con el gobierno venezolano. ¿Le parece que es más fácil hablar con Cuba que hablar con Venezuela cuando se logró hablar inclusive con Siria, se logró hablar con el terrorismo, se logró hablar con Bashar al-Assad, se logró establecer alguna planificación por parte del Consejo de Seguridad para acabar con un conflicto bélico que es mucho más grave que la situación que pueda estar viviendo Venezuela en nuestros días? Hubo un acercamiento entre Putin y los Estados Unidos para poder establecer soluciones a conflictos que están vigentes hoy en la humanidad y que hoy Venezuela entra en esa triangulación Corea del Norte, Siria, Venezuela. ¿No sería prudente un acercamiento con Venezuela por parte de estos países que ya forman una coalición como miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Claro, el problema es que antes se intentó con la mediación inclusive del Papa, o sea, del Vaticano, y el gobierno se burló de los acuerdos y no cumplió los acuerdos que se habían establecido ahí. Y si con el Papa no se pudo, imagínese cómo va a ser esto con otros países involucrados que no tienen, digamos, que no tienen ese don digamos, y ese carácter sagrado de la Santa Sede o del Vaticano. O sea, yo lo veo inviable. Es que realmente se han cerrado todas las puertas. O sea, el gobierno está dispuesto a negociar. Hay más de 400 presos políticos. No solamente más de 400 políticos, hay presos políticos. Hay una crisis humanitaria que no ha sido reconocida por el gobierno para que haya un corredor de Claro, alimentos y de medicinas lo hacia que pasa es Venezuela. que, doctor Oscar, es interesante su apreciación,
pero hay que entender que hay contrastes. Y para la comunidad internacional los contrastes también existen. Y lo que pueda apreciar la oposición sociológicamente no tiene total veracidad y no tiene verdad absoluta. Igual que lo que pueda apreciar el oficialismo o el gobierno venezolano no tiene verdad absoluta entre la comunidad internacional. Sociológicamente no existe la verdad absoluta. Y esto pone en tela de juicio lo que pueda decir una parte o lo que pueda decir la otra. Claro. Pero se ha dado demasiada importancia a la comunidad internacional, se ha dado muchísima importancia a la acción de los demás países respecto a Venezuela, sin ver realmente que primero las competencias de los organismos internacionales respecto a conflictos de este tipo son limitadas y segundo, cualquier acción que pueda emprender un país respecto a Venezuela puede ser considerada injerencia inclusive por la legislación internacional. Y repito, no estoy siendo abogado de ninguna de las partes, pero para empezar a entender el sistema internacional hay que ponerse en todas las posiciones y hay que revisar a fondo la legislación mundial, la legislación internacional. Claro, pero lo que sí es una verdad, por ejemplo, es que en todos los países del mundo el parlamento, sobre todo un parlamento que es electo de manera universal, directa y secreta y por una mayoría de más de 10 millones de venezolanos, tendría que ser reconocido por el gobierno. Y también la Fiscalía. Y resulta que en este momento se desconocen totalmente el Parlamento y la Fiscalía, simplemente por tener posiciones disidentes y se declaran en desacato, porque eso sí son verdades, digamos, incontrastables. O sea, eso no pasa en ningún país que se llame democrático en el mundo, bueno. O sea, no pasa en ninguna parte. Entonces, claro, eso que está pasando es sumamente grave desde todo punto de vista y la comunidad internacional lo ve en esa perspectiva. Bueno, imagínense para los países europeos donde el Parlamento, o sea, donde desde el Parlamento es donde se forma el gobierno y donde nace el gobierno, cómo están viendo digamos, este alzamiento y atropello y violación de esa Asamblea Nacional sin duda del alguna, gobierno. Sin duda alguna. Y lo peor es que la constituyente ya se ha anunciado, va a disolver a ese Parlamento venezolano, va a acabar igualmente con la fiscal y con la fiscalía, como se ha dicho, y eso evidentemente es dramático, ¿no? Desde todo punto de vista. Tenemos que ir al corte, agradecidos con Óscar Arnal por su presencia acá en nuestro programa, siempre atendiendo a lo que son las relaciones de Venezuela con el mundo. Es un programa de análisis internacional, no solemos tocar a profundidad temas, por ejemplo, del jurídico, por ejemplo, de la constituyente venezolana o cualquier otra situación que concierna a Venezuela, a menos que esté totalmente vinculada con las relaciones de Venezuela y la humanidad. Rescatamos que son contrastes, rescatamos que pues en el periodismo la diversidad de pensamientos y la diversidad de opiniones es totalmente válida y pues invitamos a que una persona que pueda pensar distinto que el doctor Óscar Arnal a la situación de Venezuela respecto a sus relaciones diplomáticas con cualquier otro país pueda estar en la misma silla y pueda hablar del mismo tema y dar la opinión que desde su ideología, que desde su pensamiento y desde sus estudios y su academia pueda generar. Porque Venezuela no solamente está aislada del mundo internacional, está además paralizada. Bueno, existen algunos países que definitivamente apoyan al gobierno del presidente Nicolás Maduro, apoyan el proceso constituyente y lo han respaldado a lo largo del tiempo en los organismos internacionales y de forma directa en sus alocuciones, algunos presidentes inclusive. Nosotros tenemos que ir a un corte y en la próxima parte seguimos con más de Brújula Internacional.